sigamos dando contenido a nuestro programa. Estamos al aire nuevamente, amigos, esto es escenario social. Estamos tratando, ¿cierto?, en este programa el tema de los derechos humanos. Fíjate que en el break, en el corte, conversábamos, Cristian, respecto de que a propósito de cuando se ven vulnerados los derechos humanos, ¿cierto?, y cuando efectivamente se genera la protesta que nace desde lo individual, y evidentemente esto después se hace colectivo porque hoy día las imágenes recorren el mundo. Los medios, los derechos humanos en los medios están en los medios de comunicación, ¿cierto? Están incorporados en siempre presente siempre presente al final. Pero existe, desde el punto de vista de la conceptualización, existen diferencias. Y es importante que nosotros analicemos eso también. Por ejemplo, diferencias que se puedan generar entre los conceptos de igualdad y de equidad, entre los conceptos de justicia y derecho. Y lo que estamos hablando precisamente tiene que ver con derechos humanos. Y cuando hay vulneraciones, ¿cierto? Y cuando nosotros no conocemos respecto de los temas de derechos humanos, o cuando peor aún, estos son violentados, son derechos. Pero eso no es lo mismo que justicia. No, claro, por eso que hay una yo lo que te decía también, que se echa de menos, o que a veces al Estado nadie lo echa de menos, salvo cuando las cosas dejan de funcionar. Ahí se le echa de menos al Estado. Pero el orden y las cosas funcionan como están porque hay un Estado detrás. O sea, cuando se dejan de respetar las leyes del tránsito, los semáforos, porque ya el Estado empieza como a diluirse. Entonces, también en esta cuestión conceptual se colocan sinónimos que no son sinónimos, no son equivalentes, no son lo mismo. Y el grave problema es que uno escucha muchas veces a autoridades repetir la ignorancia, sea porque no conocen realmente, o sea porque lo hacen de mala intención, pero es una cuestión que preocupa, porque cuando la autoridad dice, por ejemplo, que hay violación a los derechos humanos porque se está colocando el que baila pasa, es que tenemos que preocuparnos por la calidad de autoridad que tenemos, porque entonces si no conoce esta distinción, hay que preguntar si qué otras distinciones no tiene clara la autoridad. Claro, uno podría creer, ¿cierto? Sí, uno podría creer de que es normal probablemente que en el común de la gente, en el diario vivir, estos conceptos no tengan una bajada. No se le puede exigir al ciudadano común eso. Pero desde el lenguaje o desde la información que se entrega desde la autoridad, ahí tiene que existir precisión. Y de hecho tiene que haberla, porque quiere decir entonces que el que está manejando el Estado no sabe que puede violar derechos humanos, y por lo tanto a lo mejor se va a creer en una supuesta inocencia, ejerciendo acciones que van a terminar en la vulneración de los derechos humanos. Entonces, si el que gobierna no conoce, estamos en un problema. El que gobierna tiene que tener un especial cuidado y saber de estas materias, los derechos humanos, pero no desinformar a la ciudadanía tratando de equiparar cuestiones que no son violación a los derechos humanos, o sea por ignorancia o sea por desconocimiento. Insisto, las dos cuestiones son las que preocupan. Y si es que no es ignorancia y más bien es mala intención, hay que preocuparse mucho más, porque si la intención detrás está en desinformar, caramba que estamos en un problema. O lo otro tiene que ver precisamente en función de la información que se entrega, ¿cierto?, y de la creación de ciertas realidades, indicar o tender, ¿cierto?, a pensar de que el Estado el gobierno en función de lo que va informando, le está tratando de bajar el perfil, ¿cierto?, a las vulneraciones, tratando de generar esta situación de equidad, de equilibrio. Por eso partimos con estos conceptos. Empate al final. Exactamente, este empate que es el que termina generando en la conciencia de las personas comunes, el que trabaja todos los días, bueno, todo el mundo trabaja, pero el obrero, la gente que tiene su local, la ciudadanía común, que observa, ¿cierto?, este juego como al empate, en que se le baja el perfil probablemente el tema de los derechos humanos, aun cuando se han generado cinco informes que dicen relación con que ha habido violación a los derechos humanos en estos últimos 60 días. Y entonces en esta lógica de como tratar de equiparar las cosas, ¿cierto?,
se trata de colocar más peso en la balanza al tema del orden público. Y aquí es donde, esto es una conversación, una discusión que nosotros hemos tenido acá en el set, cuando estamos en off, cuando estamos al aire también, que tiene que ver precisamente con, bueno, primero qué es justicia social, sí, que tiene que ver con agenda social, sí, y que tiene que ver con decisiones políticas u orden público, y ahí es donde se trata como de empatar, sí, y el mensaje que se informa, que se entrega a la ciudadanía, no, primero orden público y después de eso conversemos. ¿Te fijas? Sí, claro, pero al final la ciudadanía no lo entiende porque ha estado 30 años en orden público y nunca le solucionan los problemas. 30 años en orden público, qué buen concepto, Cristian, fíjate, porque el profesor Esquela habla de tolerancia pasiva y tolerancia activa. Exactamente. Sí, ahora mira, hay de repente caricaturas que aparecen en las redes sociales y uno empieza a darse cuenta que caramba, hay gente que del otro lado no entiende nada, porque se muestra pancartas, por ejemplo, a modo de chiste, así, el Estado viola, el Estado tortura, el Estado aquí, el Estado allá, y cuál es la solución, más Estado, y colocan así como plop. Es que no es cualquier Estado. Si el problema es que el Estado no tiene que violar, el Estado no tiene que asesinar, el Estado no tiene que torturar. Y otra cosa es que el Estado también tiene que entregar algunas prestaciones sociales mínimas, y entregar garantía, orden y seguridad también, pero por supuesto prestaciones sociales. Si no, ¿cuál es la gracia del Estado? ¿Cuál es la gracia de esta situación? Cuando uno habla de Estado, y yo siempre coloco el ejemplo, cuando uno se instala en redes sociales y en su Facebook o en el WhatsApp, coloca un Estado. Hay una casillita donde uno le pide un Estado. Algunos colocarán sin batería, en una relación, en el cine, agotado, trabajando, construyendo, etcétera. Pero esa frasecita que colocan, ese Estado, es eso mismo, una situación. El Estado, este Estado, es una situación, un orden, donde todos adherimos a este orden, porque algo ganamos a cambio. Y todos aportamos al orden. Y también. Todos aportamos al orden. Pero cuando unos empiezan a percibir de que ese orden no les funciona, es que hay que hacer los cambios. Y los cambios van a venir, ojalá, con el diálogo, porque los cambios vienen igual. Allá hay 30 años en que se ha tratado de acallar la población y finalmente lo que termina ocurriendo es que tenemos este estallido social. Si esto no se conduce apropiadamente, vamos a terminar en un desastre. Entonces, ya a fines del siglo XIX, en la Alemania del canciller Bismarck, que era un derechista, que defendía el sistema capitalista, lo que él hace es entregar derechos laborales, y ahí aparece el estado de bienestar, porque tenía esa alternativa de entregar dialogando o tenía una revolución encima. Él inteligentemente entendió que la revolución se iba a venir sí o sí tarde o temprano. Terminó ocurriendo en Rusia, pero Marx escribió su libro para Alemania o para Inglaterra. Sí, el estado de bienestar, que es fundamentalmente la corriente ideológica, ¿cierto?, que rige para todos, para un sector, ¿cierto? Claro, para la socialdemocracia, por así decirlo. Exactamente. Bien, a propósito entonces de los derechos humanos, tú tocaste un tema que dijiste 30 años. Sí. Entonces yo te dije 30 años de orden. 30 años de orden, claro, y en el fondo ahí nace un poco también la frase, fíjate, instalada desde el punto de vista social, que no son 30 pesos, no son 30 pesos, claro, sino que son 30 años. Entonces el profesor Esquela desarrolla, encuentro yo de manera extraordinaria, estos dos conceptos, tolerancia pasiva y tolerancia activa, fíjate, y cuando habla de la tolerancia pasiva dice que es la tolerancia a la resignación. Entonces hago un paréntesis ahí y digo yo, en función de lo que dice el profesor también Esquela, tolerancia a la resignación. O sea, el fenómeno es, yo te tolero, ¿cierto?, pero tú no me provoques a mí, no me toques a mí, entonces vivimos en esta suerte de pacto entre que no nos tocamos, ¿cierto?, tú no me invades a mí, pero probablemente a lo mejor yo tengo más fuerza que tú y sí te puedo invadir. A propósito del derecho de propiedad, entonces como que se van invirtiendo los valores. Seguimos hablando de la lógica de derechos humanos, ¿cierto? Y se van invirtiendo los valores. Entonces ya no es la vida ni la integridad física, peguemos nomás en la calle, pero sí protejamos la propiedad. Esta idolatría sagrada que se tiene con respecto a este tema. Claro, y se empiezan a trastocar los valores al final. Exactamente. Que se coloca en segundo plano la vida, sin duda, o la libertad. Y aun cuando, y la integridad física, y aun cuando la idea es que efectivamente no generemos
contraprestaciones de fuerza, o sea, yo no tengo más fuerza que tú para efectivamente llevarte a este nivel de resignación, ¿cierto? No tengo más fuerza que tú, pero tampoco puedo pedirle al Estado de que tenga más fuerza que tú. Entonces aquí el diálogo que de repente tiene el gobierno tiene que ver precisamente con que le comunica o le transmite información, primero orden público, después agenda social. Claro, porque le está hablando a un público al final. Exactamente. Le que está hablando quiere público, y claro. que adhiere perfectamente a lo que conversamos en algún programa también, a esta suerte como de autoritarismo, ¿cierto? Primero para ordenar, si no entiende, Sí. siempre le hemos dicho, nosotros no avalamos la violencia, pero la violencia, háblese, delitos, eso está catalogado, ¿cierto? Eso Sí. está diseñado en una estructura normativa Sí. que se castiga y que efectivamente está tipificada, ¿no? Ahora tampoco hay que hacerse tanto el santurrón con el tema de la violencia, porque lo que nosotros hacemos al generar este Estado, este derecho, este orden, es entregarle el monopolio de la violencia al Estado. Entonces, violencia hay. Fíjate que Y nosotros validamos la violencia, entonces la violencia se la hemos reservado al Estado. Lo que pasa es que lo que es condenable es cuando la violencia la ejercen los particulares, y no el Estado para castigar conductas ilícitas, no para reprimir derechos humanos. Claro, y es interesante porque a propósito del análisis que hacíamos en el programa anterior, ¿te acuerdas? En función de la acusación constitucional, el intendente Guevara lo que termina diciendo después que sale, después que se rechaza, ¿cierto? Claro. Y en el primer punto de prensa que le hacen, dice, Cuando él ya sale libre de volver sí. baja. A ver, pero un momento, nosotros solamente entregamos la estrategia, el objetivo, que es el orden público, ¿te fijas? Y Quien materializa eso, se desliga un poco de quien materializa eso efectivamente es Carabinero. Entonces, la información es importante. Y aquí lo que la gente también tiende a creer, pues uno lo escucha en los medios de transporte, en los que personalmente los que yo ando a diario, es que ya está empezando a entender la gente que también se está instrumentalizando las instituciones. O sea, claro, porque si aquí se le echa la culpa a todo a Carabineros y el Estado no asume sus errores, sus roles, porque al final Carabineros es un instrumento, tendrá su falencia, sí, pero hay otras responsabilidades que son del gobierno y no se le puede echar toda la culpa a alguien que ya tiene sus culpas. Es como el cabro malo en la cuadra que siempre quebraba los vidrios, si se quebra otro vidrio, bueno, él fue. No, pues no es así. Si aquí hay responsabilidades que son del gobierno y cuestiones que el gobierno tiene que asumir. Pero yo insisto en algo. Yo creo que hay que condenar la violencia con todas sus formas y con todas sus fuerzas. Pero no nos hagamos los santurrones respecto al tema de la violencia, porque este orden nosotros hacemos la violencia y el monopolio de las armas se le hemos reservado al Estado justamente para que proteja los derechos humanos y para que proteja el derecho de propiedad y un montón de otros derechos. El punto está que ese uso de la fuerza tiene que ser medido, tiene que tener límites, tiene que ser oportuno, claro. Tiene que tener su mérito, tiene que tener eficacia, eficiencia. Exacto. Evidentemente, pero no puede ser violencia porque sí. Tiene que ser porque solamente cuando es necesaria, con una restricción evidentemente y con una cuestión de mérito y oportunidad, insisto, no a destajo. Fíjate que la función de las fuerzas de orden, entre otras, pero la más relevante es darle eficacia al derecho. Por eso que en esta igualdad que tratamos de generar, más que igualdad, reconocer, digamos, las diferencias que se producen, ¿cierto?, entre igualdad y equidad, entre justicia y derecho. Entonces terminamos diciendo de que, haciendo un silogismo filosófico probablemente, de que igualdad es distinto también a justicia. Claro. Y claro, las fuerzas de orden están diseñadas para garantizar el derecho. Exacto, para garantizar el derecho. Y para garantizar el derecho es que le di el instrumento de la fuerza. Y el derecho no solamente pensando, para volver al punto de origen, en el derecho que tienen, volviendo al ejemplo, ¿cierto?, este arrendador, de cobrarle, ¿cierto?, el canon de arriendo a su arrendatario, que es un derecho que nace desde esta lógica personal, sino que el derecho que está, por ejemplo, el derecho que dice relación con la libertad de poder trasladarme por todo el territorio nacional y a su vez por todo el territorio internacional, podríamos decir.
Y ese efectivamente es un derecho de todos. Claro. Y es aquí donde entonces viene la distinción importante entre un derecho personal y los derechos de todos, que definitivamente en los derechos de todos, entonces es donde redunda el concepto de derechos humanos. Sí. Porque nos atañe a todos. Sí, lo que pasa es que, claro, se centra mucho a veces en el Código Civil, quizás la gente con el tema de los derechos reales y los derechos personales, pero hay más derechos además de eso, Sí. porque eso está referido a la propiedad. El derecho civil es una cuestión Entre particulares. y de propietarios. Conjunto de normas que regulan las relaciones entre los particulares. Pero esa es una definición muy básica. Claro, pero yo le agrego un apellido a esa cuestión, entre particulares propietarios, no entre cualquier particular. ¿Ah? Entonces, pero faltan estas otras cuestiones, pues, estos otros derechos, las libertades que señalas tú, ¿cierto? Cuestiones que son más bien de convivencia. Y ahí es donde a veces se hierra en el discurso y se trata de equiparar cuestiones que no lo son, pues, o sea, emparejar la cancha o darle el carácter de derecho humano a cuestiones que no tienen el carácter de derecho humano. Fíjate que tú tocaste otro tema interesante para esta relación que estamos generando en función de los derechos humanos, tolerancia pasiva, esta resignación, ¿cierto? A vivir, tolerancia pasiva, resignación a vivir en esta suerte de normalidad. Uh-huh. Normalidad sinónimo de oasis, probablemente. Uh-huh. ¿Ah? Pero en la convivencia aparece también la tolerancia activa. Y el profesor Esquela es muy preciso y es brillante, encuentro yo, con este concepto, porque él dice de que esta evidentemente es mucho más exigente, porque hace que necesariamente en esta necesidad de buscar diálogo, ¿cierto?, de buscar acuerdo y de introducirse en la negociación, esta es mucho más exigente porque yo tengo que entender Sí. tu punto de vista, ¿cierto?, y de alguna otra forma eliminar mi propio o los argumentos o las reflexiones que tengan que ver con mi propia verdad, porque yo no soy propietario de la verdad. Claro, sacarte tus prejuicios. Exactamente. Y abrir un poco a la empatía para Y ahí está la diferencia, porque el profesor, el filósofo Esquela dice también que los chilenos fundamentalmente somos muy arrogantes, porque somos todos dueños de la verdad y de alguna otra forma nunca dejamos espacio para nuestra falibilidad, o sea, para las falencias que nosotros podamos tener. De hecho, pocas veces se escucha a los chilenos cuando hacen reflexiones el formular preguntas y dejar las preguntas formuladas. Generalmente cuando vemos de todo tipo, comentaristas de fútbol, de la farándula, políticos, claro, en los noticieros vemos siempre gente que hace afirmaciones de cómo deben hacerse las cosas, pero nunca se plantean preguntas para que lo pensemos. Entonces, claro, es parte de la arrogancia y es parte del creerse dueño de la verdad. Y además nuestro país en general, por una cuestión quizás hasta de la estructura portaliana, está acostumbrado a tener un caudillo que le diga cómo se hacen las cosas. Y ahí también se sustenta un poco lo que hemos conversado de este exceso en la figura presidencialista. Es parte de lo que nos necesitamos, monárquica, como en algún momento tú también dijiste, ¿cierto? Y que nace un poco también de lo que trata el profesor Esquela en más de algunas de sus columnas. Claro, pero cuesta mucho por eso, y se cuestionan a veces cuando la gente negocia o llega a acuerdo y se le trata hasta de traidor. O cuando alguien no quiere acordar ciertas materias se le llama intransigente. Entonces están como los extremos. Y habrá que entender que hay cuestiones que cuando uno hace política o hace negocio o hace cualquier transacción, tendrá que sentarse a negociar con su contraparte y no verla como un enemigo ni como un adversario, sino con un compañero de ruta que lo va a tener por varios años más y que lo que se negocie hoy día va a ser el piso para que lo que se negocie mañana, y que inevitablemente habrán cosas en las que vamos a estar de acuerdo, que podemos avanzar rápido, pero hay otras donde nunca nos vamos a poner de acuerdo porque son cuestiones dogmáticas de principio, que hay que dejar las posturas claras. En lo que se puede avanzar, avanzaremos, en lo que no, bueno, se pospondrá para cuando los escenarios estén más maduros para ellos. Entonces, tratar de ganar todo a rajatabla al principio es un error, como tratar de tirar el tejo demasiado arriba también. Pero por otro lado, negarse a hacer negociaciones también es un error. Hay que buscar siempre los acuerdos y negociar, pero no estamos forzados a llegar a acuerdos. Fíjate que la idea a propósito de este concepto de tolerancia activa es llegar a encontrar, ¿cierto?, entre ambas partes un punto de disposición. Sí. Un punto de disposición efectivamente a creer que
nosotros podemos construir, ¿cierto?, este rompecabezas de verdades a propósito de los aportes que tengamos los dos. Y yo tendría que eliminar, ¿cierto?, algunos sesgos que tenga de una verdad que no encalza en este nuevo rompecabezas, porque evidentemente, como dijimos en algún momento, esta es una nueva ciudadanía que vive la ciudad de manera distinta, con mucha más información. Evidentemente que la información, como siempre decimos aquí, genera libertad, pero ojo también con los límites que tenga que tener esa libertad, porque esa libertad no significa que yo tenga una verdad absoluta. De hecho, cuando uno negocia y cuando quiere hacer estos acercamientos, claro, y una parte se sacará los prejuicios y el otro bajará expectativas, ¿cierto? Claro. Se llega a un punto medio, pero ese punto medio no necesariamente es la mitad. Y aquí se tiende a creer en el error de que él ganó 2 puntos y yo entonces merezco 2 puntos también. Claro. No es así, no es así. Y hay que tener claro que la contraparte uno la va a tener por varios años más negociando en la mesa. Si los partidos políticos representan la expresión del pensamiento de la ciudadanía también. Aun cuando estén desprestigiados. Aun cuando estén desprestigiados, desaparecerán estos partidos y aparecerán en otros. Porque estos partidos también reemplazaron a otros anteriores. Claro. Y bueno, ya el momento también que estos están bastante agotados, que aparezcan nuevos movimientos que han tomado conciencia política y se han transformado en partidos políticos, y después de 40 años les va a pasar lo mismo que le están pasando a estos partidos ahora. Y nuevos líderes. Y nuevos líderes. Cristianos, nuevos líderes que a partir de la experiencia que tengan en la gestión, ¿cierto?, puedan darle continuidad a los procesos, en el fondo, por ejemplo, en los gobiernos territoriales, ¿cierto? Nuevos líderes que de alguna otra manera tengan una visión y tengan formación en gestión y hayan tenido experiencia en gestión, en gestionar órganos regionales, órganos nacionales, de manera de que no tengamos que recurrir necesariamente a esos antiguos, no quiero decir viejos porque no quiero herir susceptibilidad, sino que esos son antiguos liderazgos que, en función de lo que hablamos de esta nueva ciudadanía que utiliza la ciudad de manera distinta, probablemente estén más en sintonía estos nuevos líderes respecto de estos viejos caudillos, como tú hablas bien. Claro, que ellos sirvieron para un momento oportuno, histórico, ¿cierto? Pero muy probablemente hoy día ya esos tiempos ya pasaron, y lo que se requieren, claro, habrán cuestiones que rescatar de esas personas también. Si nadie el aporte de ellos, evidentemente. Claro, nadie es desechable. Pero claro, hay que valorar aquí algunas competencias de primero, posibilidades de negociación, posibilidades de gobernanza, características propias de la persona, la empatía, el autoritarismo está un poco dejado de lado. Entonces hay varias formas de liderazgo, y hay ciertos líderes que por naturaleza, por su carisma, por su forma, generan y convocan mayores acuerdos. La gobernabilidad, para hacer la distinción con la gobernanza, ¿cierto? La gobernabilidad se puede ejercer sin autoritarismo. Claro. Porque la gobernabilidad se entiende que es el ejercicio, ¿cierto?, vertical. Exactamente. Y la gobernanza es este ejercicio un poco más, sino que es el ejercicio. El soft power y el hard power. Pues sí, con el soft power, o el poder más blando, igual así las cuestiones. Después de 3 semanas te das cuenta que te habían dado una orden. Tú le hiciste igual. Claro. Entonces, pero el hard power le gusta, parece más a nuestra ciudadanía, de colocar la orden, la cuestión vertical, ¿cierto? Y no, pues si también hay poderes que son horizontales. Bien, en función, fíjate, de este concepto de tolerancia activa, dejando un poco atrás ya la resignación esta que obligaba, ¿cierto?, a las personas, sobre todo a las personas de la tercera edad que tienen una pensión horrible, a llegar a fin de mes endeudado y tener que resignarse, ¿cierto?, a meterse a la banca y a acceder a créditos y vivir en esta lógica. Y a que lo sigan abusando. Y que lo sigan abusando. Esto que tiene que ver con esta tolerancia pasiva de la que habla el profesor Esquela, dejémosla un poco atrás, y en función de la tolerancia activa, solamente, mira, nos queda un minuto, hablemos de un concepto que tiene que ver con en función de tolerancia activa, bien digo, con esta nueva forma de ver un pacto social distinto, donde aparece el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, ¿cierto?, reuniéndose con los presidentes de la Democracia Cristiana, reuniéndose con el presidente del Partido Radical y reuniéndose con el presidente del PPD, buscando, comillas, un nuevo pacto social, cierre comillas. Claro, lo que pasa es que, mira, el sistema electoral determina el sistema de partidos. Cuando el sistema binominal da para 2 partidos. Cuando el sistema representativo da para todos los pactos que inteligentemente logren reunir lo que la ciudadanía quiere. Entonces las posiciones de extrema izquierda y de extrema derecha solo tienen valor cuando sirven para
sumar más votos, o cuando el centro, claro, este espectro del centro, claro. Cuando este espectro del centro no tiene representantes reales, ahí la gente le gustan los extremos. Entonces me parece muy bien que los centros lleguen a acuerdos para que los extremos no ganen las posiciones ni tampoco el populismo. Historiográficamente también es importante decir que nuestro país ha sido gobernado principalmente por gobiernos de, valga la redundancia, ¿cierto?, de gobiernos de centro derecha o de centro izquierda. Entonces, sí, pues lo que pasa es que la democracia le inventaron esos movimientos. No lo inventaron los movimientos totalitarios de derecha ni los movimientos totalitarios de izquierda. La democracia es un juego de péndulo entre centros izquierda y centros derecha. Así es, amigos, esto es Escenario Social. Ha sido un privilegio nuevamente compartir estas reflexiones. Gracias, Cristian. Un saludo a toda nuestra ciudadanía. Esperamos, como siempre, ser un aporte para que nos demos a entender. No ustedes se entiendan, sino que nosotros seamos capaces de llegar información y darnos a entender para que ustedes puedan tomar decisiones. Gracias, nos vemos en el próximo capítulo. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Escenario Social, un espacio para el diálogo ciudadano. Conduce Manuel Águila.